Vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Bien, entonces comenzamos hoy con la práctica número 4. SQL. Ahora en esta práctica vamos a usar comandos de selección, el comando select de SQL. Ustedes antes habían utilizado comandos para crear las tablas, de manipulación de la estructura, y ahora vamos a usar para los comandos, utilizaron comandos de definición de datos y ahora de manipulación de datos vamos a utilizar el comando select. Bueno, entonces comenzamos, dice, obtener toda la información de la tabla clientes. Esto lo vamos a ver, perdón, esto lo vamos a cerrar. Vamos a buscar la práctica 3. A ver si me deja minimizar. La práctica 3 para ver el modelo de datos, ¿no? Entonces, en la práctica 4, tenemos acá el modelo, dice obtener toda la información de la tabla clientes. En este caso, es mostrar todos los registros de la tabla clientes. Vamos a tener que hacer una proyección de todas las columnas, de todos los atributos de clientes. Entonces, el comando que utilizamos es el comando select. Lo voy a escribir en el bloc de notas y después lo voy a pasar, lo copio y pego en una consulta de Access. Entonces, select, como hice todos, select asterisco y de qué tabla. En la línea siguiente voy a escribir de qué tabla, from clientes. Entonces, ejecutando esto, como escribo el asterisco, que es un comodín, que va a reemplazar a cada uno de los campos, de los atributos de la tabla cliente. Si quiere, podría escribir select número de cliente, coma, nom client, ap client, dir client, teléfono, code log. Podría escribir cada uno de estos campos de la tabla clientes en el select, pero en lugar de escribir todos, elijo asterisco, que significa este comodín, que es todos. Entonces, en consultas, a ver si me deja crear. En consulta diseño, SQL. Ya por defecto aparece el comando select, select asterisco, que es from clientes, que fue lo que escribimos recién, y ejecutamos. Y nos va a mostrar el contenido de la tabla clientes. Esta consulta la puedo, así la cierro, me pregunta de guardarla, digo que sí. Entonces, esta es la práctica 4. Práctica 4, el ejercicio 1. Y ahí me quedó almacenado la práctica 4, acá en este caso el ejercicio 1. Ahí la estoy ejecutando y si quiero ver el diseño, botón derecho, vista diseño, puedo ver la consulta. Vemos entonces, seguimos dijimos en la práctica 3, bueno, el ejercicio 2, vemos obtener nombre y fecha de ingreso de cada empleado. En este caso tenemos la tabla empleados
que acá solamente nos piden el nombre. El nombre podemos pensar como el apellido y el nombre. Vamos a proyectar las columnas AP-emple y NOM-emple, coma, y la fecha de ingreso, coma, fecha in, from empleados. Acá en particular, esas 3 columnas podríamos proyectar. Vamos a escribirlo entonces. Entonces tenemos select el nombre, las columnas. Yo voy a escribir el apellido, aunque dice nombre, igual es mejor que aparezca el apellido, porque los nombres pueden estar repetidos. Y es de la tabla empleados, el apellido, el nombre y la fecha de ingreso, fecha in. ¿Se puede seguir la consulta en una sola línea? Sí, se puede seguir from, pero nosotros visualmente me gusta más escribir en cada línea los campos, en la línea del select, la lista de campos, en la línea from, la lista de tablas que implican select los campos que dijimos, apellido, nombre y fecha de ingreso. Queremos que se proyecten esos campos de la tabla empleados. Y lo ejecutamos, creamos en el diseño de consulta, SQL, pegamos la consulta, no porque la estoy escribiendo en el bloc de notas, y proyecta solamente de la tabla empleados esos 3 campos que mencionamos. Cerramos, guardamos la consulta. ¿Para qué la guardamos? Bueno, la tenemos que volver a ejecutar. Ejercicio 2. Ya tenemos escrito el código. Bien, entonces ahora vamos a ver que la 3, todos los artículos es como en el caso 1. El ejercicio 4 de cada localidad, obtener el código, nombre y código de la provincia a la que pertenece, es como en el caso 2, el ejercicio 2. Entonces, ahora vamos a ver el 5 del empleado número 4, obtener nombre, su nombre, apellido, fecha de nacimiento, salario y dirección. Bueno, entonces acá nos están pidiendo, no todos, no mostrar todos los empleados, sino solo del 4, o sea que hay que restringir a la tupla que el número de empleados sea el 4. Entonces, acá tenemos todavía la tabla empleados. Vamos a poner varios enter para que no se vea. Bien, también hay que hacer un select del nombre del empleado, dice NOM-emple. Es indistinto si es mayúscula o minúscula. El AP-emple, la fecha de nacimiento, fecha NAT, el salario, y acá nos dice la dirección, dir emple. Entonces, from la tabla empleados. Pero con la restricción dice que sea del empleado número 4. El número de empleado
está en el campo número emple. Entonces, where, la restricción de la tupla, where el número emple sea igual a 4. Ejecutamos esta consulta, creamos la consulta y la ejecutamos. Y nos mostró el empleado número 4. Si queremos saber exactamente si es el número 4, vamos al diseño de la consulta, vista diseño, en este, ¿no? SQL, y le podemos agregar, para estar seguros que es el número 4, número emple, coma. Y lo ejecutamos. Y ahí nos muestra que realmente está filtrando las columnas, proyectando las columnas, y solo la tupla restringe a la tupla número 4 de todos esos valores que está proyectando en el cel. Cerramos, guardamos. Entonces, práctica 4, el ejercicio, ya perdí el número, el ejercicio 5. Guardar. ¿Sí? Bien, vamos al ejercicio 6. Hasta acá van siguiendo hasta es simple. ¿Lo van siguiendo los comandos? Sí, profe. Sí, perfecto. Vamos a ver entonces el ejercicio 6. Dice igual al 5, pero para los empleados número 1, 2 y 3. O sea que hay que mostrar, en este caso se mostraba uno solo. Este mismo, copiamos y pegamos y vamos a hacer una modificación en la condición. ¿En la condición de qué tuplas? Bueno, podemos decir como tenemos un rango 1, 2 y 3, podemos decir, bueno, los empleados cuyo número sea mayor o igual que 1, and el número emple menor o igual que 3, podría ser una opción. También podríamos pensar con el comando que sea el 1, o que sea el 2, o que sea el empleado 1, o que sea el empleado 2, o que sea el empleado 3. También podría ser este caso. O bien podríamos pensar utilizando el comando rango, que utilice el rango que es between, con los extremos incluidos. Entonces, en este caso, tendríamos que decir que el número de empleado esté comprendido between entre 1 y 3. Cualquiera de estas tres formas es válida para resolverlo. Existe otra, vamos a tomar este último caso, para decir que el número de empleados esté en el conjunto de valores, esté incluido en un conjunto de valores 1, 2, 3. ¿Sí? Ese sería para la que sigue. 1, 2 y 3. ¿No? Porque vamos a ejecutar cada una de estas. Vamos a empezar por la primera. Control C. Como veíamos en informática 1, para un rango 1, 2 y 3. SQL, bueno, no les agregué el número emple. Ejecutamos
El 1 y 2 y 3. Bien. No los voy a ir guardando. Guardo esta sola, nada más, y el resto esto no lo voy a guardar. Bien, entonces acá tengo el OR, funciona de la misma forma. Esta me decían copiar. Vemos entonces fíjense que acá también le agrego número emple. Va a mostrar aquellos cuyo número de empleado esté contenido en algunos de estos valores del conjunto. 1, 2 y 3. ¿Sí? Vista SQL y vemos la vista SQL. Si no era esa, bueno, between en ese rango. Le dejo el between 1, 2 y 3. Vista SQL, ejecuté con between. Y si vamos a ver el OR, el último caso, saco este select para que me aparezca el número de empleados. Ay, acá me equivoqué. Es cuando no reconoce, me aparece una consulta de parámetros que ya lo van a ver. 1, 2 y 3. No estaba bien escrito el campo. Por eso me estaba preguntando con qué parámetro quería ingresar. Bien, entonces vimos 4 formas distintas para resolver ese ejercicio. ¿Sí? El ejercicio 6. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Antes de empezar a armar todo eso, ¿vos abrís la base de datos o cómo indicás que tiene que tomar de esas tablas? Claro. La clase pasada ustedes ya habían trabajado con Javier, habían creado cada una de las tablas. Estas tablas, no guardo los datos, estas tablas ya tienen datos. Estoy en la tabla, si no tienen datos y están solo las estructuras, les va a aparecer siempre vacía, pero nunca les va a dar error, ¿sí? No, tal vez la ejecutan en la consulta, pero les aparece siempre vacías. Sí, yo estoy trabajando con la base de datos que habían creado la clase pasada y que ya tenían datos. Creo que eso fue lo último, bueno, lo primero en realidad que tuvieron que crear en la práctica 3. Lo primero decía con el comando create table, crear todas las tablas. ¿Sí? El ejercicio 2, esta tabla está en un archivo, en una base de datos de nombre SQL, bueno, 2023.mdb. Si era un archivo, depende de la versión que están trabajando con Access. Si trabajaban con el Motorjet, usaban un MDB. Y si estaban trabajando con el Motorace, como AC, y con extensión ACDB, ACCDB, podían crearla con cualquiera de las dos motor de base de datos. Pero el motor ACE reconoce el archivo MDB. Y dentro de ese archivo de MDB tienen todas las tablas, o sea, un archivo que va a contener todas las tablas, todos los formularios, todos los programas, todo el código que escriban, todos los formularios, va a contener el archivo MDB.
¿Sí? ¿Se entendió? Sí, bárbaro. Ejercicio 2 era la estructura. En el 2 después venían ejercicios de cambio de estructura, y en el ejercicio 10 había que empezar con los insert into, había que ingresar cada uno de los datos, de cada línea es un insert into, o lo podían hacer manualmente. Bueno, la idea es que practican los comandos SQL, pero podrían tener escritos los valores. Y los últimos comandos son para modificar datos. Ya no es la estructura, sino valores. Los primeros ejercicios son para modificar la estructura de las tablas. Bien, eso era en el ejercicio 3. Ahora estamos solamente, ya supongo que las tablas ya fueron creadas y que contienen datos. Abro esta base de datos, bueno, no se los dije, yo abrí la base de datos en Access, abrí una base de datos que yo tenía en Access y empecé a hacer consultas SQL de la base de datos. Ya no hago consultas para modificar la estructura, lo vimos se vio la clase pasada. Ahora solamente hago consultas para recuperar datos de estas tablas. Bien. ¿Se entiende entonces en qué estamos en la clase de hoy? Sí, bárbaro, profe. Bien, entonces recuperando datos de estas tablas, recién vimos, bueno, que estamos recuperando de una sola tabla. ¿Qué pasa si tenemos que recuperar datos de más de una tabla? Creo que lo cambié. Bien, vamos a hacer, dice el 7, igual que el anterior, pero de los empleados 1, 4 y 5. Alguien me preguntó, ¿el IN es para el que sigue? El IN, a ver, el ejercicio que sigue, ya no tengo un rango de valores, tengo sueltos, el 1, 4 y 5. Hay que mostrar el 1, el 4 y el 5. ¿Sería con un IN? Con un IN, sí, uno de cada uno de los grupos, bien. ¿Y cómo lo puedo resolver también? ¿Cómo más lo puedo resolver? ¿Con un AND? No. ¿Con un OR? Sí. Con un OR. Con un between no, porque es rango, y con un IN, como recién lo dijeron. Muy bien. Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio. Profe, una consulta. Sí. Siempre para cada punto tendríamos que hacer consultas distintas, ¿no? Sí, vieron que yo las estoy guardando porque cada ejercicio es un SQL, sí. ¿Se entendió hasta acá? Seguimos con el 8. ¿Sí? Sí. Bien, entonces dice, obtener todos los datos de los clientes cuyo apellido empiece con la letra C. También todos los datos, como recién hicimos, un select asterisco from clientes, pero con la restricción where, cada vez que hay una restricción where, el apellido comience con la letra C. Entonces, para indicar que comience con la letra C, usamos like y entre paréntesis C asterisco. Vamos a ver. Como teníamos antes, select asterisco porque todos los datos dice from clientes where. Ahora nos está diciendo el AP client comience con, entonces, like es que contenga la letra C, pero como
nosotros dice acá que empiece, entonces usamos el comodín asterisco, no importa que sigue después de la C. Con el asterisco es un comodín que es para indicar eso, que no importa lo que siga, pero sí comienza con C. Copiamos, si tal vez en teoría lo vieron con el símbolo porcentaje. Eso depende también de cada motor de base de datos, de cada cómo trabaja el comodín. Entonces va a mostrar de la tabla clientes los que comienzan con C, campos y clientes. Si quiero ver los que contengan la letra C en el apellido, asterisco, C asterisco. Entonces ahí me aparece García, que en el apellido contiene la C. ¿Qué hice entonces? Le agregué no importa que hay antes de la C o que hay después de la C, que contenga la C. Al principio, en el medio, al final, no importa. Contenga la letra C. ¿Se entendió? Le agregué, no sé si se llega a ver, sino lo que hice fue agregarle un asterisco que contenga, y ahí es que comience. De esta manera estamos cumpliendo con el ejercicio 8, que comience. Pero si necesitamos que contenga la letra C o que contenga un texto, lo tenemos que poner entre asteriscos y comillas dobles, ¿no? ¿Se entendió la diferencia? Sí, y, por ejemplo, si necesitamos una cadena o una palabra, digamos, lo ponemos directamente Comillas la palabra. dobles. La palabra con comillas. Vamos a ver, vemos en las tablas artículos. Por ejemplo, si hay uno que es que contenga la palabra lámpara, uno de los ejercicios, entonces, vamos a poner con la palabra campos. Campos. A ver, voy a ver de empleados, no, esto era clientes, que termine en EZ. Sí, cierro, porque si no, no voy a poder hacer la consulta. Todos los que contengan asterisco EZ en el apellido, tengo que ir a consultas. Diseño de consultas y me muestra todos los que tengan EZ en el apellido. O, por ejemplo, no sé, dirección del cliente. Bueno, así, cualquier cosa, cualquier dato que estén buscando, cualquier valor que están buscando, lo ponen entre comillas. Es muy simple. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Algo del campo, o sea, un valor del campo. El campo y el valor que quiero buscar. A veces no conozco el nombre. Me acuerdo que empezaba con tal letra. Bueno, que muestre los que empiezan con esa letra o que contenga, si es que contenga va a ir entre entre asteriscos. Y si es que comience, bien. Si es que termine, no importa que hay antes. Si es que termine con la letra C, bueno, no importa que hay antes, que termine con la letra C. Es muy simple de entender. Vemos entonces otro ejercicio. Bueno, entonces vemos el ejercicio 9. Dice, obtener el nombre, apellido y salario de los empleados cuyo salario esté comprendido entre 1.800 y 3.000. ¿Qué tabla tenemos que trabajar acá?
¿Qué tabla tenemos que trabajar? Empleados. Empleados. Entonces, a ver. Select empleados. Select empleados. Entonces, tenemos que, select el nombre, el apellido. Entonces tenemos nom emple, ap emple, el salario, y dice cuyo salario esté comprendido entre 1.800 y 3.000. Bien, ¿con qué restricción? Acá hay que restringir where salario. Y tengo un rango de valores. El rango puede ser entre 1.800 y 3.000. Lo puedo resolver como salario mayor o igual que 1.800 and salario menor o igual que 3.000, o bien con salario between, que esté entre 1.800 and 3.000. ¿Sí? Y lo ejecuto. No encontró ninguno. SQL, vemos qué pasó con esto. Estos salarios deben ganar menos, o yo le aumenté mucho el salario. Claro, le puse números más grandes. Entonces, le voy a agregar, en lugar de 1.800, le voy a tener que agregar algún cero más, 2 ceros más a cada uno. A ver si tengo alguno entre 180.000. Sí, y 300.000, sí. Le voy a agregar 2 ceros porque como le aumenté los salarios, ahí sí ya tengo empleados que lo cumplen. Vista SQL. Es un rango de valores. No guardamos la consulta, cerramos la tabla empleados. Bien. Volvemos otra vez entonces. Ejercicio número 10. Dice, obtener los artículos que hayan sido pedidos alguna vez ordenados en forma ascendente. Bueno, en este caso, ¿cómo hacemos para ver los artículos que hayan sido pedidos alguna vez? ¿Cómo sé que un artículo fue pedido? ¿Dónde están los artículos pedidos? Pedidos. En pedidos, los artículos. No, Pediartic. El detalle de pedidos está en Pediartic. En pedidos tenemos el número de pedido, la fecha, el cliente, la fecha de entrega y el número del empleado que atendió. En Pediartic tenemos el detalle de todos los pedidos de la tabla pedidos, del número de pedido de referencia. Entonces, en Pediartic tenemos los números de artículos pedidos y la cantidad de cada, el número de pedido, el número de artículo que se pidió en cada pedido y la cantidad que le corresponde. El nombre o la descripción del artículo está en la tabla artículos. Queremos entonces que se hayan pedido alguna vez, una o más veces, los artículos pedidos y mostrarlos en forma ascendente. Bien. Dijimos entonces que queremos ver
select. Tenemos que ver los números de artículo from pediatric. Y con la condición que esté ordenado order by número artic, que es la columna que estamos proyectando, ascendente. Un artículo pudo haber sido pedido muchas veces. Sí. Sí. O sea que el artículo 1 se pudo haber pedido muchas veces, el 2 también. Cuando yo haga esta proyección, como es clave primaria, número de artículo y número de pedido, número de artículo, clave primaria, no se van a repetir un pedido, un número de artículo. Pero si yo proyecto solo la columna número artic, se va a ver repetidos. Entonces, si yo hago esto, va a haber tuplas repetidas. ¿Qué tendría que hacer entonces para que no se repitan, que elimine las tuplas repetidas? ¿Qué le tendría? Proyectar la clave primaria. Número de pedido, número de artículos proponen ustedes. Bueno, pero acá nos piden solo los artículos que alguna vez fueron pedidos. Con distinct. Exactamente. Distinct lo que hace es eliminar si hay dos tuplas, dos líneas repetidas de valores, las deja una. Vamos a ver qué pasa si es con distinct y sin distinct la consulta. Creamos entonces una consulta en vista diseño. Select distinct número artic from pediatric order by número artic as ascending. Y me los muestra en forma ascendente a los números de artículos. ¿Qué pasa si yo no escribo el distinct? Me va a mostrar todos los repetidos. Y lo ejecuto y 3010, y siguen ordenados, pero las tuplas, o sea, hay una tupla, esta tupla es de una sola columna, pero si hubiera tenido varios repetidos, varias columnas que se repiten también. Entonces lo que hay que escribir es distinct, de manera que de esa manera me los muestra que alguna vez hayan sido pedidos. Por ejemplo, bueno, el 3120 no aparece acá, nunca se pidió. No guardo la Profe, si agregábamos número pedido, ahí nos mostraba sin repetir. Exactamente. Sí, a esto mismo. Bueno, le hago una pregunta. Supónganse que ustedes me dicen, ¿y si le agrego número pedido? Me aparece sin repetir. Ejecutamos, número de pedido. ¿Tiene sentido si es clave primaria, número de pedido, número de artic, que aparezca select distinct? Si ya sabemos que estamos proyectando la clave primaria, ¿tiene sentido que elimine las tuplas repetidas, agregarle un distinct? No. No, porque no existen tuplas repetidas, justamente porque es clave primaria. Pero acá sigue mostrando por número de artículos. Si yo quiero que muestre por los dos, va a tener que ser número pedido, coma número de artículo. Ahora sí, me los muestra en ese orden. Bien, pero bueno, lo que es el enunciado era esta es la respuesta para el ejercicio 10.
¿Sí? Vamos entonces. Profe, perdón, una pregunta. Entonces, ¿sería lo mismo? O sea, mi pregunta es, si yo lo resuelvo con el distinct o lo resuelvo de la última forma que vimos, ¿estarían, de las dos formas estaría bien? No, no. A mí lo que respondí es una pregunta que me hicieron: ¿qué pasa si escribo número de pedido, número de artículos? No se repite, no se va a repetir porque es clave primaria. Pero acá dice solamente, en el 10, dice obtener los artículos, no dice obtener. No te pide los números de pedido, está bien, está bien. Claro, entonces Bien. como pide los artículos, hay que leer bien el enunciado. ¿Qué es lo que hay que mostrar? Solo los artículos. Y es muy probable que se haga esta pregunta para que ustedes utilicen el comando distinct. Bueno, entonces, la idea acá es para que veamos cómo se utiliza el distinct, y es probable que se haga esta pregunta. Después dice en el ejercicio 11, colocar null en las fechas de entrega de los pedidos 1005 y 1006. Entonces, acá tenemos que reemplazar las fechas de entregas con el valor null. ¿Dónde están las fechas de entrega? La fecha de entrega está en la tabla pedidos. Fecha de entrega. ¿Qué significa que tenga valor null? Que no han sido entregados. Todavía no han sido pedidos, pero al no tener fecha de entrega no fue entregado. ¿Cuáles? ¿Qué valores tengo? ¿Que todos los registros? No, solamente el pedido número 1005 y el pedido número 1006. ¿Se acuerdan? Acá tengo que modificar el valor de una tabla. Nosotros en Fox usamos replace, where, from, la condición, o for condición. Replace, with, y después for, la condición de a qué había que reemplazar. Pero acá, ¿qué comando se utiliza? Comando SQL para actualizar la tabla pedidos con la fecha de entrega al valor null. Actualizar la tabla pedidos. ¿Lo vieron en la clase pasada? Actualizar. Los ejercicios que venían después de insertar eran para actualizar. Alter table, Eso modifican la estructura de los alter table. Actualizar. ¿Qué dijeron en el chat? Update. Muy bien. Update. Y ahí el nombre de la tabla, pedidos. Porque tengo que actualizar el campo fecha de entrega. Entonces, set fecha en con el valor null. Acá sí le asignamos null. ¿Con qué condición? Where. La condición siempre va con where. Where. Dice ahí que el número pedido, bueno, yo ahora estoy escribiendo todo en mayúsculas, número pedido igual a 1005, o bien que el número de pedido igual a 1006. Ahí estoy actualizando con el valor null. Copiamos. Voy a la tabla pedidos. Bueno, no tiene ningún valor, pero me aseguro de que cuando ejecute va a actualizar dos filas. Sí. Si hace clic en sí, no podrá utilizar el comando deshacer para deshacer los cambios. Si queremos que la fecha de entrega se agregue null. Y en pedidos, ese no tenía ningún valor, pero bueno, ahora lo sobreescribimos con null a la fecha en, al campo fecha en. Vamos a ver entonces qué pregunta después. En el ejercicio 12. Dice, obtener aquellos pedidos no entregados.
ordenados por pedido en forma descendente. No entregados son aquellos que tienen fecha null, que justamente son el pedido número 1005 y 1006. Entonces acá también la condición que vamos a trabajar con la tabla pedidos y vamos a tener que mostrar los números de pedido, o podemos mostrar todos los datos, podemos hacer un select asterisco from pedidos, where la fecha de entrega tenga el valor null, o sea, podemos preguntarlo que is null. Vamos a escribirlo en el bloc de notas primero. Podemos especificar todo número de pedido o podemos decir asterisco que muestre todos los campos de la tabla pedidos. Son pedidos, where la fecha de entrega sea igual a null, is null. ¿Y con qué condición? Order by el número de pedido dice descendente, ordenados por pedido en forma descendente, por número de pedido descendente. Descending, des. Y lo ejecuto. Entonces, descending por número de pedido, el pedido número 1006 y 1005. Todavía fecha de entrega no tiene valor, es valor null. Vista SQL. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Javier, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieras hacer o algo? No, todo. Bueno. Vamos a ver los ejercicios que vienen después. Para no hacer uno por uno, dice... Entonces, recién vimos los no entregados. Dice de cada localidad, hasta ahora estuvimos trabajando con tablas sueltas, ¿no? Las tablas pedidos, la tabla cliente, pediarte. Pero ahora, fíjense que están pidiendo datos de varias tablas. Dice, de cada localidad obtener su código, nombre, código de provincia, de la provincia a la que pertenecen y a la que pertenece. Los datos deben estar ordenados alfabéticamente. O sea que tenemos acá la tabla provincias y localidades. ¿Qué nos está pidiendo en este ejercicio? ¿Qué es lo que hay que obtener? Ay, no sé si cómo... tal vez acá. Profe, una pregunta. Sí. No entiendo la diferencia entre el ejercicio 4 y el ejercicio 13. Creo que lo único que noto diferente es que en el 13 tienen que estar ordenados alfabéticamente los datos. Exactamente. Pensé que acá iba a pedir el nombre, pero no. Pide exactamente lo mismo. Porque en realidad ahí no está involucrando a dos tablas, porque los datos que te pide lo podés sacar de localidades. Exacto, no, yo pensé que iba a pedir el nombre de la provincia, por eso pensé que ya a esta altura de ejercicio debería pedir el nombre de la provincia. Nombre y código de la provincia, ¿no? Dice, fíjate que acá dice, de cada localidad, obtener, su código
nombre y código de la provincia. Yo leí como que quería obtener el nombre y código de la provincia, pero es el nombre, el Claro, código. yo le entendí código y nombre de la localidad y el código de la provincia. Sí, es eso lo que pide. Entonces, la diferencia es que los datos tienen que estar ordenados alfabéticamente. Sí, ojo cuando uno lee también. Bueno, entonces lo van a poder resolver, ya lo mencionaste que era exactamente igual. Vemos entonces el ejercicio 14, obtener aquellos pedidos que fueron entregados y cuya fecha de entrega no esté comprendida entre el 1 del 1 del 2015 y el 15 del 2 del 2015, ordenados por número de cliente. Bueno, entonces, pedidos que fueron entregados. Un pedido entregado quiere decir que tiene fecha de entrega y cuya fecha de entrega no esté comprendida en ese rango, entre el 1 de enero y el 15 de febrero del año 2015. ¿Qué tendríamos que ver, que filtrar? O sea, ¿qué tablas incluimos acá? ¿Qué tablas incluye? También, todavía hay una sola. ¿Qué tablas tenemos? Pedidos. Exacto, solamente pedidos. ¿Por qué? Porque dice obtener aquellos pedidos que fueron entregados. La fecha de entrega está en la tabla pedidos, que no esté comprendida, o sea, son pedidos anteriores a esta fecha o posteriores. Y además ordenados por número de cliente. Por lo tanto, en el select vamos a tener que tener el campo número de cliente, fecha de pedidos, y en from pedidos where la restricción que fecha de entrega sea menor que la fecha de entrega o mayor que esta otra fecha de entrega. Las fechas van a ir entre símbolos de numeral, ¿sí? Al comienzo y al final van entre signos de numeral. Comienzo de la fecha y fin de la fecha van a estar limitadas por los numerales para indicar que ese es un valor de tipo fecha. Además, vamos a tener que escribir primero el mes, después el día y después el año. Profe, una pregunta. Viste Sí. que dice obtener aquellos pedidos, o sea, si no, aquellos pedidos que fueron entregados. Si no te dice, Sí. o sea, si no te especifica qué campos quiere que le muestres en el select, o sea, en el resultado, ¿le puedo poner select asterisco si no lo especifica? Sí, pero acá sí, va asterisco, pero como acá te piden ordenado por número de clientes, sí o sí debe ir el número de cliente para que veas que está ordenado por número de cliente. Claro, pero no te lo ordenaría igual si yo pongo el select asterisco y después pongo order by al final el número de cliente. Sí, lo ordena igual, pero no sé, Ok. el número de clientes no va a estar primero, va a estar ubicado como está ubicado en la estructura. Tal vez en la tercera columna, entonces te va a quedar ordenado por la tercera columna. Sí, te lo va a quedar ordenado por cliente, pero va a estar en la tercera columna el orden. No va a comenzar desde el principio. Ok. Bueno. Ahí conviene que comience con esa columna. Y para verlos ordenados por número de clientes, sí. Claro. Bueno. Entonces, vamos a resolverlo ya que están preguntando todas las opciones. Bueno, vemos select, si yo pongo select asterisco, from pedidos, where la fecha de pedido, fecha en, sea menor
anteriores al 01, en este caso es lo mismo, 01 como el 1 de enero del 2015, or dijimos la fecha de entrega sea mayor. Y acá vamos a tener que escribir 02-15-2015. Esté comprendida entre esa fecha. Y además dice order by es número cliente. No dice si ascending o descending. Vamos a suponer ascending. Si no, es de descending. Hasta ahí no hemos puesto. Entonces muestra todos los campos. Tenemos acá tenemos el número de cliente. Está ordenado por número de cliente, no por número de pedidos. Fíjense que el pedido 1005 y 1006 no aparecen porque no tiene fecha de entrega. Y fíjense cómo aparece el formato. Yo dije aquellos que son mayores que el 15 de febrero o menores, o sea, no hay 2014, menores que el 1 de enero. Y acá tenemos todos que son mayores que 17 del 2, por ejemplo. Ese es mayor que el 15 de febrero. Si queremos que nos aparezca primero el número de cliente y después el número de pedido. Creo que tenemos la fecha de entrega nos puede interesar, y ahí sí nos queda ordenado por número de cliente en la primera columna. Por eso yo decía, si está ordenado por número de cliente, nos conviene primero escribir número de cliente. Si no, select asterisco from. Y acá otra vez nos aparecen los mayores. ¿Qué pasa si yo no escribo la restricción de las fechas? Esto lo dejo. Nos van a aparecer todos los pedidos. Control X y lo ejecuto. Nos aparecen todos, incluso aquellos pedidos que no tengan fecha de entrega. A ver si nos apareció algún pedido. Acá tengo pedidos que son del 15 del 2. Tengo dos pedidos del 15 del 2. Viste SQL. Si le agrego, bueno, lo vamos a copiar la condición a esta restricción. Y acá ya no tengo pedidos del 15 del 2, ya no aparecen, se achicaron la cantidad de pedidos. ¿Se entiende? Ahí en este consultan si podrían haber usado un between para el rango de fecha. Sí. En not between tendría que haberse lo distinto de. Sí, porque, cuidado, between tendría que poner not between. Sí, está muy bien. Esto mismo tendría que decir que fecha de entrega, not, escribo en mayúscula, between, en este rango, and, no esté comprendido en este rango, con los extremos incluidos. ¿Sí? Tiene que dar el mismo resultado. Bueno, lo voy a guardar. Tengo 2, 4, 6, 8. Guardo. Esta es práctica 4. El ejercicio
14, ¿no? Vamos a hacer la primera versión. Creamos otra consulta. SQL. Otra versión de esa consulta. Ejecutamos y también tenemos exactamente los mismos. Ejecutamos esta consulta, guardo, tengo 8. Fíjense acá también ya lo decía. Práctica 4. Ejercicio 14, versión 2. Vemos en la consulta. Entonces, ejecutamos 1. Resultado 8. Ejecutamos la otra, resultado 8 y son exactamente los mismos 8 números de pedido que están mostrando. ¿Sí? ¿Con una versión o con la otra? Vemos las dos versiones. Una con el not between y el otra con el rango UNOR. Entonces, bueno, vemos entonces esas dos opciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces seguimos con el otro ejercicio. Hasta ahora una sola tabla. Obtener los códigos de artículo cuya descripción sea o contenga la palabra lámpara. Bueno, eso ya lo mencionamos. ¿Cómo se hacía? ¿Con qué comando? Con un where, descripción, desk artic, tengo la tabla artículos. Bueno, me lo dicen ustedes porque esto ya... Con like. Muy bien, like. Listo, no lo vamos a hacer. Y lámpara va entre asteriscos, comillas y asteriscos. Del pedido 1000, obtener los números de artículo, nombres y la cantidad pedida. Acá es del pedido 1000, ¿dónde está el pedido 1000? El número de artículo, el nombre del artículo y la cantidad pedida. ¿Dónde están todo eso? Todos esos valores. ¿En qué tabla? Pediartic. Pediartic. Está el número de pedido, el número de artículos. ¿Y el nombre del artículo o la descripción del artículo? En artículo. Claro, acá ya tenemos dos tablas. Entonces, cuando dice dice obtener, todo lo que dice obtener, número de artículo, nombre, cantidad pedida, eso en el select. Cada vez que dice obtener, eso lo tengo que mostrar en el select. ¿Qué es lo que hay que obtener? El número de artículo, número artic. ¿Qué más hay que obtener? La descripción artic. Y la cantidad del artículo. From, estos campos están haciendo referencia a las tablas Pediartic y artículos. Me parece pero, que te falta sí, unas en desk artic. Digo, porque te va a dar los... Sí, gracias. Where, ¿con qué condición? ¿Qué condición tiene que cumplir para que pueda hacer esta reunión de las tablas? Que se coincida, que el número de artículo de Pediartic me coincida con el número de artículo de artículos. Además, otra pregunta, este número de artic del select,
¿A quién está haciendo referencia? ¿A Pediatric o a artículos? Eso hay que decirlo. Hay dos formas que puedo resolver, porque no se va a poder resolver la consulta a quién le está haciendo referencia a este campo, ¿no? Número de artículo o este atributo. Hay dos maneras de resolverlo. Una es especificar a qué tabla, por ejemplo, bueno, puedo decidir, en este caso es lo mismo, no siempre va a ser lo mismo, pero en este caso es lo mismo que sea de la tabla Pediatric o artículos. Entonces, número de tabla, punto, el campo. Y cuando si yo no pongo una condición de reunión, ¿qué voy a obtener? Yo escribo select esto from pediatric artículos. Voy a obtener un producto cartesiano, todos con todos. Para que eso no ocurra, entonces voy a reunir las tablas con la condición que el número de artículos de pediatric sea igual al número de artículos de la tabla artículos. Le puedo agregar a this artic, le podría agregar que corresponde a la tabla artículos punto this artic, sí, y a cantidad que corresponde a pediatric, sí. Pero acá lo va a poder resolver porque corresponde a una sola tabla. Entonces están en una sola tabla. No puede, cuando un campo está en las dos tablas, el mismo nombre de campo en las dos tablas, no lo puede resolver, no sabe a qué tabla está haciendo referencia. Entonces lo especificamos. Vamos a ver entonces. Ejecutamos y nos está mostrando la reunión de la tabla Pediatric y artículos, mostrando, como decía acá, del pedido 1000. Acá está mostrando la reunión. Entonces, del pedido 1000, no hay que mostrar todas, no, acá estoy mostrando todas. Y está pidiendo solo del pedido 1000. Bueno, entonces no hay que mostrar todas, sino con qué otra condición. ¿Aunque? Pediatric, punto número de artículo igual 1000. Me parece que era pedido, número. Y vemos. Del pedido 1000, del número de pedido 1000. Entonces, como la tabla pedidos, el número de pedidos solo aparece en Pediatric, bueno, también tenemos que decir número pedido es igual a 1000. Completamos esto, ejecutamos y nos muestra el detalle de los artículos del pedido 1000. Queremos verificar, bueno, entonces agregamos acá adelante que nos muestre a ver qué número pedido está proyectando. Es el pedido 1000. Está bien. Filtró aquellas tuplas que corresponden al pedido 1000. Y con los atributos que está proyectando son número de pedidos, número de artic, des artic y cantidad. No fue necesario agregarle los nombres de las tablas porque esos campos no están repetidos. Bien, vemos entonces vemos a ver el 17, ¿qué artículos pidieron los clientes 2 y 3? Obtener el número de cliente, el número de pedido, fecha de pedido, fecha de entrega y número de artículo. ¿Qué tabla? ¿Sí? Se podría pensar como que si se repiten los campos en dos tablas, se está haciendo tipo una conexión de índices con eso igual.
no hay ninguno que cuando vos haces la reunión, no entendí tu pregunta. A ver, volver a repetir. Claro, porque viste que nosotros hablábamos de los índices, cómo se relacionaban, Sí. que se relacionan por índices. O sea, como que con esa igualdad está haciendo la conexión entre el campo de una con el que es igual, que sería el índice de una y de otra. Exactamente, el que le coinciden, los que son iguales, sí, sí. En una es clave primaria y en el otro va a ser clave externa. Número de artículo en la tabla artículo es clave primaria y en pediartic es clave externa. Sí. Claro. Este es el modelo relacional, sí. Y Si hubiésemos puesto número pedido igual a 1000 nomás y no poníamos esa igualdad, ¿qué nos mostraba? un producto cartesiano, igual. Sí, vamos a modificar. Esto no ponemos la restricción. No, esto decías vos. Esto es lo que Sí, hace. así. En realidad ahí como que te está poniendo cada uno de una tabla con cada uno de la otra tabla. O sea, elige el primero de la tabla 1 y hace el producto con cada uno de la tabla 2. Elige el segundo de la tabla 1 y otra vez. Por eso tenés las combinaciones de todos con todos que no tienen sentido, digamos, porque ahí está metiendo el nombre de un artículo que en realidad no corresponde a ese artículo, porque te olvidaste una condición, digamos. ¿Entiendes? Claro, está bien. Bueno. Entonces, recién estaba preguntando del ejercicio 17, ¿qué artículos pidieron los clientes 2 y 3? Los artículos pedidos, o sea, los pedidos, en la tabla pedidos están los números de cliente. Y se quiere saber qué artículos, y los artículos están en la tabla pediartic. Obtener el número de cliente, el número de pedido, la fecha del pedido, la fecha de entrega y los números de artículo. Bueno, este se los dejo para ustedes, el 17. Vamos a hacer el 18. El 18 dice generar una nueva tabla, agenda con nombre y apellido de cada cliente, dirección, teléfono, nombre de localidad y nombre de provincia. Asignar una clave primaria a dicha tabla. Para generar una nueva tabla agenda con datos que ya hay, o sea, nombre, apellido de los clientes, dirección, teléfono, localidad, nombre de localidad, nombre de provincia. Ahí ya tenemos, entonces, dice clientes, nos dice los nombres de las localidades, los nombres de la provincia. Ya tenemos 3 tablas. Datos de 3 tablas tenemos que obtener. Y además, todos los datos de los clientes más los nombres de la localidad y provincia. Además hay que crear una nueva tabla agenda. Entonces, como son valores que ya están en la tabla clientes, lo que vamos a hacer es hacer una selección de todos los datos de la tabla clientes que muestre los nombres de las provincias y muestre los nombres de las localidades y los nombres de las provincias, y ese resultado del select lo vamos a asignar a una tabla. Eso se puede hacer. Entonces, necesitamos estas 3 tablas, los campos de esas tablas, por eso los quiero ver, cuáles son los nombres de los campos. Lo que vamos a hacer es un select, primero un select de todos los datos de los clientes. Entonces, bueno, voy a necesitar el número de cliente
abajo, no dice el número, bueno, en realidad no dice el número de cliente, pero ¿qué dice? Nombre, apellido, dirección, teléfono, localidad. Estos 4. ¿Qué pasa si yo no agrego el número de cliente? Puede haber apellidos y nombres repetidos. Entonces, me voy a asegurar, porque después tengo que crear una clave primaria. Como después me piden crear una clave primaria, me conviene agregar un campo más, que es el número de clientes, que es clave primaria en clientes. Entonces, con esto me aseguro de que no se va a repetir no se van a repetir los números de clientes, porque ya es clave primaria. Voy a mostrar, además del nombre del cliente, app client, el dir client, teléfono. No me pide el código de localidad, me pide el nombre de la localidad. Y me pide el nombre de la provincia. Por ahora vamos a hacer un select para ver qué nos está mostrando en pantalla. From, clientes, localidades, provincias. Y la condición de reunión de las 3 tablas. Profe, una pregunta. Sí. El from, ¿tiene que coincidir que los campos que pusiste primero coincidan con el primer from, los campos del segundo? No. A ver, yo lo hice así porque ordena, o sea, vos te das cuenta, uno porque ordenadamente dije, bueno, primero agrego todo lo de clientes, porque si uno va desordenado, después no sabés qué agregaste, qué te faltó, qué no te faltó. Está bien. No, sin querer empecé así, pero es porque para seguir el orden, nada más. Perfecto. No es que a propósito. El orden no importa de las tablas, pueden poner provincia, localidad de clientes. Eso es indistinto porque lo que se va a proyectar son los campos. Yo lo que estaba viendo que como no hay que escribir ningún código en el select, solamente con los nombres de los campos, con eso es suficiente. Pero tenemos que reunir para que no se produzca un producto cartesiano como vimos recién. Tenemos que reunir las tablas por los campos que tienen en común, que son uno es clave externa y por ejemplo, código de localidad es clave externa en la tabla clientes code log sea igual a localidades code log. Tengo 3 tablas, tiene que haber 2 reuniones. Localidades punto code pro igual a provincia bueno, así solamente lo que están haciendo vamos a ejecutarlo para que vean que estamos mostrando. Profe, otra consulta que me surge. Sí. Ya una vez que juntamos varias tablas, no podemos reunimos las tablas. Una vez que reunimos las tablas, sí. Que reunimos las tablas, no podemos usar más el asterisco, digamos, en el select, porque no reconocería. ¿Por qué no? ¿No mostraría todo de todas? Exactamente, pero reunidas. O sea, va a estar pero, por bien. ejemplo, si yo tendría que mostrar todos los datos del cliente, ¿podría haber puesto un asterisco y después los otros 2 campos? Y me lo reconocía que me estaba haciendo. No, asterisco solo. Claro. O sea, vos podés hacer clientes punto asterisco, por eso podés hacerlo. Si querés todo lo de cliente y aparte eso podés bien. Sí. Si pones asterisco te va a poner todos los campos de las 3 tablas, digamos.
Si no, si vos querés todo lo de cliente solamente, es cliente punto asterisco, coma, y después los campos que necesites. Ah, bien, bien. Ahí está, eso. Bueno, vemos entonces. Claro, profe, perdón, una pregunta, pero en ese caso, por ejemplo, en ese ejemplo, no me aparecería el nombre de la localidad. Sí, O sea, si si pongo pones. cliente punto asterisco. No, en lo que él dice, a ver, SQL, acá, lo que, a ver. Clientes punto asterisco, coma, localidades punto asterisco, coma, provincias punto asterisco. Esto es lo que está diciendo, te aparece todo. Fíjate, código, localidad, te aparecen, pero te va a mostrar todos de todo. O sea, ¿qué pasa cuando vos reunís los campos? Cuando uno hace la reunión, hay por ejemplo acá, código, localidad, te va a tomar un código, cuando vos proyectarlo, si hay que proyectar los códigos de localidad, vos elegís cuál de los dos. No es necesario que te muestre los dos. Acá te muestra los dos códigos de localidad, tanto de localidades, tanto de la tabla clientes como la de la tabla localidades. Y también te muestra el código de las provincias, tanto el código de provincia de la tabla de localidades como el código de provincia de la tabla provincias. Eso es Profe, y una pregunta. Y yo podría haber puesto, por ejemplo, clientes punto asterisco, coma, localidades punto nomloc, Sí. y ya está, sería. Ah, no, y me faltó provincias punto nomprov. Sí. Para que quede igual que lo que estamos haciendo ahora. Sí, sí. Nomloc, vamos a poner uno. Y acá te queda el nombre de la localidad y todo lo demás es de provincia. ¿Se entiende? Y ponerle solo un asterisco solo para que vean cómo. Ah, bueno. Fíjense, otra vez está repitiendo las localidades de localidades y las provincias de provincias. Era poner asterisco solo, es lo mismo que poner cliente punto asterisco, localidades punto asterisco y provincias punto asterisco. Es lo mismo. ¿Se entiende? Pero todavía no llegamos a hacer el ejercicio antes que se nos pase la hora. Solamente proyectamos, esto era lo que yo quería proyectar. No guardamos los cambios. Entonces, esto era la consulta que estábamos proyectando recién, pero esta consulta, el resultado, lo queremos almacenar en una tabla. Entonces, solamente agregándole al select, lo voy a hacer acá, agregando into y el nombre de la tabla agenda, de esa forma se está almacenando el resultado del select en una tabla en disco. Vemos, bueno, yo porque ya lo he ejecutado, acá no está agenda, bien, está acá. Entonces lo ejecutamos y me va a aparecer la tabla agenda, que no existe. Va a agregar 5 filas en una nueva tabla. Sí, agenda. Entonces, al poner into country, el resultado del select, del comando SQL select, se almacenó en agenda. Bueno, pero si vemos el diseño de esta tabla, no tiene creada la clave primaria. Entonces, en una nueva consulta, en la vista diseño, creamos una consulta en la vista diseño, SQL. ¿Y cómo tenemos que hacer para crear la clave primaria de una tabla, de la tabla agenda?
Cambiamos la estructura. Create table y... Creamos, no, ya está creada tabla, pero hay que Constraint. modificar la estructura. Exacto, pero ¿cómo hacemos para agregar un constraint? Alter table, tenemos que modificar agenda. ¿Y cómo hacemos entonces para agregar la restricción? Para agregar una restricción. Constraint. Muy bien. Constraint, le damos un nombre, clave primaria o primary key. No sé, esta es agenda. Y tenemos que escribir la palabra reservada, primary key. Y entre paréntesis es el número, no me acuerdo, el número de cliente. Paréntesis, y lo ejecutamos. Si están bien escritos los campos, hay un error. Ejecutamos. Definición de datos, quiere decir que se ejecutó. No hubo error, vista diseño, y me apareció la llavecita en agenda, número de clientes. Sí, alguien habló. Sí, mi consulta es, ¿siempre va PK para el nombre del...? No, es un nombre cualquiera que yo le haga. No, normal, nosotros tratamos de que sea a qué está haciendo referencia. Claro, como cuando poníamos I índice. Claro, no, este es un nombre cualquiera, es un nombre que lo eligen, pero no tiene que repetirse. ¿Por qué? Porque uno puede eliminar todas las restricciones se pueden eliminar. Y por eso se le da un nombre, para poder eliminarla por el nombre. Y no pueden repetirse estos nombres. Yo por eso escribí ese nombre, porque dije, bueno, ya no creo que haya escrito eso antes. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto, con el ejercicio 18, ya hemos terminado. A ustedes les queda, traten de seguir resolviendo hasta el ejercicio 23. Creo que ya van a poder resolver solos. Y después, el 24, continuamos la próxima clase, el 24 en adelante. ¿Sí? Y ahora seguimos en la otra clase. Ok, Bárbaro, profe, gracias. Bueno, gracias. Profe, tengo una consulta de la 3. Sí. El 9, el de la interioridad referencial, ¿ese lo tenemos que hacer? Porque no sé cómo hacerlo. Y, a ver, el de la integridad referencial. Sí, dice modificar la integridad referencial. Bueno. Y ahí tenés que ir a tablas. A ver, yo guardo los cambios, no guardar. En tablas tenés que ver en herramientas de base de datos. Ah, no estoy compartiendo. Fíjate en tablas. Herramientas de base de datos. Estás en tablas, herramientas, relaciones. Y ahí, por ejemplo, no están acá las claves. Se ve que no están las primarias, pero no las claves. Por ejemplo, tengo departamento con código departamento. Exigir integridad referencial. Actualizar en cascada, eliminar en cascada. Crear. Y se cumple eso. Listo. Sería eso. Sí. Con doble clic lo modificas. Viste que yo recién lo borré, pero hicimos un alter table de la tabla y agregamos la restricción de la tabla agenda y agregamos la restricción. Bueno, hay que hacer un alter table
de cada tabla y agregarle a las restricciones, los add constraint, un nombre y los foreign key. Y aquí hacen referencia. Entonces, acá se ve que no tengo los foreign key de las tablas, solamente tengo los primary key. Sí, esa parte ya la hice, la de que me queden todas las relaciones, pero me queda la duda sobre cómo hacía la 9 cuando llegué. Bueno, hace doble clic y voy modificando. Y actualizar en cascada y así se resuelve. Perfecto. Y después otra consulta, para cargar los datos, o sea, cada insert into, ¿lo tengo que hacer por cada fila? Sí, cada registro, sí. Cada fila, perfecto. ¿Y no puedo como cargarlos en bloque? O sea, de una. No, nosotros no, se puede, pero no como lo estamos dando nosotros. O sea, Okay. tenés que hacer un programa con todos los select para que te los agregue uno por uno, que se ejecuten todos los select uno después de otro. Pero nosotros lo ejecutamos manualmente uno a uno. Ah, listo. Porque estoy cargando uno a uno y como son bastantes, ya la... Bueno, a mano, de última. No sé si no están cargadas en la página. No me acuerdo. Bueno, gracias. Bueno, Javier, ¿están cargadas en la página? ¿Qué cosa, Inés? Las tablas. Me pareció que hoy cuando ingresé en el campus, en la práctica 3, base de datos para Access, la MDB. Por eso acá me parece que están cargadas. Uh-huh. Yo no la bajé ahí. Bueno, ¿La gracias. vieron? Si ustedes la pueden abrir. Bien. Listo, entonces. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Vos sabés que el programa no me deja crear tablas. Una vez que, por ejemplo, cuando yo creé la de provincias, quise crear la de localidades y me tira un cartel abajo que me dice: el modo deshabilitado ha bloqueado la acción o el evento. A ver, ¿podés compartir? A ver qué Sí. pasó. Sí, cuando te bajes la base de datos en Windows, te va a tener que decir que si vas arriba del archivo y apretar el botón derecho, le tenés que sacar, que tienen como una protección o algo por el estilo. Me parece que es eso de lo que... Para ver. Cuando yo lo quiero ejecutar, me pone ahí abajo: el modo deshabilitado Claro. ha bloqueado la acción o el evento, y no me crea la tabla acá. O sea, me sigue apareciendo la tabla provincia, ¿no? A ver, vos tenés abierto ahí, ¿a dónde tenés el MDB? El archivo. No sé bien si depende de... ¿En qué directorio? Ahí no me acuerdo. Acá. Ahí apretá, ver botón derecho, propiedades. A ver, seguridad. No, mi Windows te aparece, pero sí, me parece que es un poco más nuevo que ese. Te aparece como una protección. Y cuando lo abrís no te pregunta, cuando lo abrís la primera vez no te pregunta eso si te pone en modo seguro, algo por el estilo. No. Quise... A ver, dale doble clic, dale doble clic a ese archivo, ¿ven? Es el con el que está. A ese. ¿Okay? Sí, a ese. Esto me parece. En la base de datos, proyecto. Ahí te hace falta un archivo, ¿eh? DLL. Te falta ese archivo DLL o la referencia de error. Sí, no sé si es eso igual, pero bueno, eso es un error que primero hay que corregir eso para ver si...
¿Esto con el 2016 se solucionaría? Y, Porque yo estoy usando el 2007. sí. No, es que no sé, ahí es porque te falta un archivo. Cuando lo instalaste el Axe, no sé, algo, o después se borró o algo, ese archivo DLL, digamos. Claro. Dale a aceptar, a ver si te da algún otro mensaje. No, me vuelve al mismo. Ah, a ver, dale. ¿Y no sale? ¿Se queda ahí? Ah, ¿y cómo? Ah, ahí está. Ahí salió. Ahí está, ve, ahí para. Advertencia de seguridad. Si es deshabilitado parte del contenido de la base de datos. A ver, opciones. Ahí arriba. Habilitar el contenido. Aceptar. Y ahí, fíjate si ahí lo podés ejecutar y lo tenías en otro lado, me parece. Fíjate, copiate el create table y fíjate si lo podés hacer. Ok. Copia y pega el código de la... Ahí está. Ahí copia... Ajá. Pará. Bueno, la foreign key no puedes encontrar. Pero porque faltan las anteriores. Ah, Te claro. faltan- Tendría que crear primero. Hacete otra cosa, déjala esa, deja esa consulta, créate una nueva consulta, crear nueva consulta y crear las otras tablas que necesitas antes. Claro, tenía que crear. Pero esta ¿cómo la encuentro? Ahí las tenés, crear provincia, primero hace clic en ahí, ahí y copiate y pegate ese código. Claro, ahí va. No, pero esa es localidad, ¿eh? Provincia, tenés que poner modo diseño. O sea, hace doble clic para que te la ejecute, poner el modo diseño. Provincias, seleccionar provincias, Sí. botón derecho, la escuadrita de modo diseño, vista Ahí está. diseño. Ahí Copialo, Ahí ya está seleccionado, copiar y pegalo en el otro. A ver si te deja ejecutar esto, ejecutar. Ahí te la creo. Bien, a ver ahora localidades. Ok. Ya está esta consulta. Ya la tenés, bueno. No importa, créate una provincia, bueno. La tenés esa consulta, por eso no te va a dejar crearla. La tenés allá. Ok. ¿Cómo voy a no? Hace nueva, créate una nueva, crear nueva consulta y ahora créate localidad. Después la guardas. Ok. Ahí anda No, la de localidades. Esto es localidad. Bueno. Ahí está. Bueno, ahora te falta la otra. ¿Cuál? No, ya está, era esta, creo. Era esa la que me trababa. Era esa, sí. Ahí está. No, es eso, cuando lo abre por primera vez, como que te da una advertencia de seguridad y qué sé yo. Si le das a habilitar, listo, te lo habilita y no te sale más. Claro, está bien. Perfecto. Dale. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en un rato entonces. Dale. Dale, chau, chau. Profe, te hago una pregunta. Sí. Hoy quise empezar con el TP de Access y viste que hay que usar las tablas de Fox. Y me surgió una duda con respecto a reservas. El último día que el usuario elige, yo no lo debería poner como reservado, ¿cierto? No. Porque es el día que se va. Exacto. Y profe, también... Igual que lo hiciste así, si sabés cómo cambiarlo, bueno, qué sé yo, una decisión tuya, digamos. Sí, igual no había hecho tantas reservas, así que lo cambio, no hay drama. Y profe, también te quería preguntar respecto a tarjetas. ¿Debería yo poner alguna validación ahí? ¿En tarjeta?
Sí, cuando agrego una tarjeta en realidad. Sí, no podés crear una tarjeta que ya con el mismo número de una que ya existe, qué sé yo. Pero Y respecto a la cantidad de números, ¿algo? Y en principio son 16, todas las tarjetas tienen 16, podrías validar eso, digamos. ¿Y hay alguna función que me cuente la cantidad de números? Sí, podés contar con strlen o strlen, no me acuerdo ahora, buscá, te cuenta la cantidad de caracteres que tenés, digamos.